En este video vamos a implementar el método de las diferencias divididas para construir el polinomio de interpolación que pase por los siguientes puntos. Estos 4 puntos corresponden a la siguiente función: f de x igual a x cubo menos 2x cuadrado más x menos 2, por lo que al realizar la interpolación deberíamos encontrar exactamente este polinomio. En la primera columna están las coordenadas x de los puntos, en la segunda columna las coordenadas y. Vamos a calcular la tabla de diferencias divididas, comenzando con las primeras diferencias divididas. En la columna C ingresamos la fórmula B2 menos B1, diferencia de dos f's consecutivos o dos y consecutivos, dividido entre la diferencia de dos x consecutivos, en este caso A2 menos A1. Ahora vamos a repetir esa fórmula hasta la fila 4 para generar las otras dos diferencias divididas que faltan de primer orden y así calcular las diferencias divididas de segundo orden. Para las diferencias divididas de segundo orden, vamos a restar dos valores consecutivos de la anterior columna, C2 menos C1, y dividirlo entre la diferencia de dos valores de la primera columna, la columna de los X, pero donde ya nos alejamos de 1. Es decir, A3 menos A1. Esta sería la segunda diferencia dividida. Vamos a generar las dos la que nos falta para generar nuestra tercera diferencia dividida. Y para la tercera diferencia dividida, ingresamos la fórmula, restamos dos valores consecutivos de la columna anterior, D1, D2 menos D1. Restamos esos valores, son dos diferencias divididas, pero de orden 2, que sirven para construir esta diferencia dividida de orden 3. Y dividimos esto entre la diferencia de 2x, alejándonos de uno más, entonces sería el A4 menos el A1. Nos alejamos de uno más en cada nivel. Y obtenemos esta última diferencia dividida, la tercera, que es 1. Ahora, de acuerdo a la teoría, los valores que se encuentran en la primera fila, a partir de la columna B, nos sirven para construir el polinomio de interpolación de diferencias divididas de avance de Newton. Menos 50 es f de x0, el primer punto. 16 es la primera diferencia dividida de la función en los puntos x0, x1. Menos 3 es la segunda diferencia dividida en los puntos x0, x1, x2, y este valor 1 en la celda E1 es la tercera diferencia dividida en los valores x0, x1, x2 y x3. Bueno, de acuerdo a la teoría, el polinomio de interpolación se puede escribir por medio de esta fórmula, en la que los A0, A1, A2, A3, estos coeficientes representan las diferencias divididas. Y bueno, x0, x1, x2 son puntos de los puntos con las coordenadas x de los puntos que estamos interpolando. Entonces, si queremos este polinomio, lo que podemos realizar es lo siguiente: copiar la fórmula de la calculadora y copiarla en una celda de la hoja de cálculo, por ejemplo acá, modificando los valores. Entonces, A0 es f de x0, B1. A1 es la primera diferencia dividida, C1. A2 es la segunda diferencia dividida, D1. Y A3 es la tercera diferencia dividida, E1. Muy bien. Ahora, los x0, x1, x2 corresponden a los puntos, a las coordenadas x de los puntos, los nodos. X0 es A1, X1 es A2 y X2 es A3. Bueno, normalmente esto me da un polinomio en X que corresponde al polinomio de interpolación. Acá tenemos la fórmula: x al cubo menos 2x al cuadrado más x menos 2. Ahora podemos copiar ese polinomio
y pegarlo en la hoja de cálculo. Lo podemos guardar también. Control bar, lo guardamos como polinomio p sub 3 de x, ya que el polinomio es de grado menor o igual a 3, lo que se espera para 4 puntos con las coordenadas x distintas. Luego podemos trabajar con este polinomio y evaluarlo en cualquier valor intermediario entre los puntos, entre los nodos x, digamos 2.3 por ejemplo, lo que sirve para interpolar la función f, solo que para este ejemplo la función f en realidad es el polinomio que acabamos de calcular.